desde Cartagena de Indias, la Escuela de Teología Bíblica a Distancia, Bet Salón de Colombia. Y este es su servidor, Próspero Barros Rolón. Quiero compartir con usted hoy una palabra que te va a edificar, te va a construir, te va a seguir ayudando a ampliar tus conocimientos y a afirmarte en el fundamento de la palabra de Dios. ¿Cómo parte la palabra de Dios, el alma y el espíritu? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hemos empezado a entender que el hombre, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, enseña que está conformado por una tricotomía de tres elementos, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Los dos forman el ser del hombre. El ser del hombre. Cuando una persona dice, lo que sucede es que usted es un espíritu que vive en un cuerpo, no, está equivocado. Porque el hombre no solo es espíritu, también es alma, que vive en un cuerpo. Eso sí es correcto. El espíritu y el alma, según segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice que forma el hombre interior. El hombre interior está compuesto entonces por el espíritu y el alma. Y es importante nosotros mirar que ciertamente el espíritu y el alma son indivisibles, son indisolubles, pero cada uno de ellos tiene su propia función. Es decir, la función del alma no es la función del espíritu, ni la función del espíritu es la función del alma. El alma sencillamente, su función, y consta de tres elementos, que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Mientras que el espíritu es la fuente de la vida. Y sopló Dios, y fue el hombre un ser viviente. Dios, al soplar, hizo el espíritu del hombre distinto al espíritu de él. Usted va a escuchar personas que dicen, no, Dios le dio al hombre su espíritu. Dios no, sí fue verdad en el aspecto de que Dios sopló y fue el hombre un ser viviente. Pero el ser, según Primera de Tesalonicenses 5:23, explica que consta de tres elementos. El hombre interior, entonces, es el que vive en este cuerpo. El espíritu es la fuente de la vida y el cuerpo, este tabernáculo, dice la palabra que si llegase a deshacerse, tenemos de Dios un edificio en los cielos. El cuerpo, entonces, nos damos cuenta que es lo que contiene el hombre interior, de segunda de Corintios 4:16. El hombre interior entonces se comunica con el mundo exterior a través de los 5 sentidos del cuerpo, que es la vista, el olfato, el gusto, los oídos
y el tacto. Pero aunque el hombre se ha mutilado, mientras que esté vivo, el alma de ese hombre, que es un cuerpo idéntico al cuerpo físico de él, pero espiritual. Recuerde que cuando el hombre rico murió y Lázaro murió, años hacía que ya su cuerpo dormían el sueño de la muerte. Sabían, el cuerpo del hombre es polvo y en polvo se convierte. Pero el hombre interior, o sea, el alma que está presidida por su espíritu, porque la vida del alma es el espíritu. Y por eso son términos implícitos. Vamos a encontrar, por ejemplo, que dice la palabra de Dios en Génesis 35, 18, y aconteció que al salírsele el alma. Pero en Eclesiastés 12, 7 dice, antes que el espíritu vuelva a Dios. Nunca le menciona los dos elementos, siempre te mencionan uno de los dos. Y en Apocalipsis 6, 9 dice que cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas. No dice que vio el espíritu de las personas, pero lógico, esas almas están precedidas por su espíritu. Y por eso esas almas recordaban y recuerdan cómo fueron muertas. Por el espíritu, porque lo que conoce del hombre no es el alma, es el espíritu. Según Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién conoce las cosas del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? Entonces fíjese que esto es algo que es muy importante. ¿En qué sentido o cómo la palabra de Dios divide el alma y el espíritu? No lo divide en el aspecto físico, literal, sino en el sentido que ese espíritu y esa alma, antes de conocer a Jesús, el hombre está muerto espiritualmente. El hombre es un cadáver. Ese hombre que es un cociente tan tremendo intelectual, que es una persona que maneja 20 idiomas, es una persona súper requete inteligente, al no haber nacido de nuevo, está muerto. Es un cadáver. No tiene vida eterna. Y es por esto que cuando la persona recibe a Jesús, según Juan 5, 24, si el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no dice que va a tener, el verbo tener en tiempo presente dice, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí en la tierra, usted puede recibir vida eterna. Y si ya recibiste a Jesús, tú tienes vida eterna. No lo estoy diciendo yo. Lo dice Jesús de Nazaret a través de su palabra. El apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en capítulo 2, versículo 1, le dice, y él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Es decir, todo ser humano que cree en Dios, tiene fe en Dios, le pide a Dios, pertenece a una religión, pero si no ha nacido de nuevo, está muerto. Lo que tiene es una religión. El cristianismo es una relación, algo muy distinto. Es decir, una persona puede tener una religión, asistir a la iglesia, alabar a Dios y estar muerta. La persona empieza a tener vida cuando reconoce que es pecador, que es pecadora y que es hijo del infierno, que va caminando al infierno eterno, igual que todos los demás. Pero siente en su corazón un arrepentimiento y dice, Señor, yo quiero volverme a ti. Yo quiero arrepentirme y me arrepiento de todo corazón. Quiero dejar mis caminos para andar en tus caminos.
Y en lo que la persona toma la decisión de andar en los caminos de Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador personal, la persona recibe vida eterna. El Espíritu de Dios viene, dice Efesios 1:13, en el cual también ustedes, habiendo oído, escuchado la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Hay un sello en tu vida, el cual dice Apocalipsis 9:4, que van a salir millones de demonios en la gran tribulación, convirtiéndose en pandemias que ningún tapaboca, pandemias que ninguna vacuna, pandemias que ningún hombre podrá detener. Pero el versículo 4 de ese capítulo 9 de Apocalipsis, sería lindo que lo leyeras. Dice que Dios no le permitirá a los demonios tocar a nadie que tenga el sello de Dios en sus frentes, en sus vidas. Porque cuando usted reciba a Jesucristo, usted está recibiendo la protección más grande del universo. Está recibiendo personalmente al Hijo eterno de Dios, Dios hecho hombre. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, es decir, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, de esta manera, cuando la palabra de Dios llega al espíritu de ese hombre, como sucedió con mi vida, la palabra de Dios llegó a mi vida, mi espíritu estaba muerto. Yo le podía rezar a cualquier muñeco, le podía rezar a cualquier pintura, le podía rezar a cualquier mata de sábila, porque yo estaba muerto. Mi entendimiento estaba muerto. Tenía una venda, la que dice 2 de Corintios 3, que todavía cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. Hay un velo. Amado, si tú no has recibido a Jesús, en ti hay un velo. Pero dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí, eso es un adverbio de lugar. Dice, allí hay libertad. En tu corazón hay libertad. En mi corazón hay libertad. Jesús entonces, cuando usted recibe a Jesús, dice Colosenses 1:13, Colosenses, el cual nos ha librado. Si en el momento cuando usted recibió a Jesús, el verbo librar está en tiempo pasado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir librar? Sacar de. Estábamos en plena tiniebla, estábamos en el reino de las tinieblas. Todo ser humano nace en el reino de las tinieblas y Satanás es su príncipe. Aunque el hombre cree en Dios, aunque el hombre le pida a Dios, aunque el hombre ora a Dios, el Dios del hombre es el diablo. Porque no ha entregado su vida a Cristo. Porque no se ha arrepentido, y al no haberse arrepentido no tiene el perdón de los pecados. Aquí no se trata de ser evangélico, ni adventista, ni mormón, ni testigo de Jehová, o que yo voy a misa. Se trata de tomar una decisión, de convertirnos a Jesucristo, de dejar nuestros caminos para andar en los caminos de Dios. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿anda usted en los caminos de Dios? Usted puede ser un pastor. Usted puede ser una pastora y no andar en los caminos de Dios. Hay personas evangélicas, adventistas, que son más perversas que cualquiera que no lo es. Avaras, egoístas. Aquí no se trata de ser religión, amado. Se trata de tomar una decisión. La palabra de Dios entonces viene a ese espíritu que está muerto, que le ora a cualquier pintura,
que le ora a cualquier muñeco, que pone la fe en cualquier cosita de oro o de plata. Y esa palabra lo conecta, le da vida al conectarlo directamente con nuestro Creador, con el Creador. Y esa persona que antes le oraba a cualquier cosa, empieza ahora a comunicarse con su Padre Celestial. Y esa conciencia, esa alma, esa persona que podía cometer aún los hechos más horribles. Escuchaba un testimonio de un hombre en el Perú que tenía, las mujeres de él eran 14, 15 perras. Y lo retrataron con las perras, porque la conciencia de ese hombre está muerta. El hombre se deprava. Por eso es cuando viene la palabra de Dios, dice que parte el alma y el espíritu, es decir, ubica al espíritu en su posición en el cual fue creado para tener comunión con Dios, y esa alma lo ubica horizontalmente, reviviéndole la conciencia, y la persona enseguida empieza a rechazar y aún avergonzarse de esas cosas que hacía antes, y decía: Dios mío, ¿cómo yo no te conocía antes, Señor? Escuchaba el testimonio de alguien que vivía con alguien de su mismo sexo en España. Ese hombre era su esposo. Y cuando él recibe a Jesús, le dijo: yo soy un hombre, voy a funcionar como hombre. Y da el testimonio del cambio de Dios en su vida. Es que eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es convertir a los hombres en religiosos. La religión es una apariencia, Cristo es una realidad. Amado, Apocalipsis 3:20 dice, te dice el Señor hoy: yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Yo no sé cuánto tiempo tú has escuchado que Dios te ha estado llamando. Yo no sé cuánto tiempo tú has pensado que ha sido aquel predicador, aquel pastor. No, es Dios. Por eso nuestra fe es Dios. Yo no creo en pastor, yo no creo en pastora, yo no creo en hombres. Los hombres a mí no me pueden ni sostener ni me pueden salvar. Mi fe es el eterno, Jesús de Nazaret. El Cristo, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y Él mismo entregó su vida para llevarme un día al cielo, para darme vida, para sellarme, como dice Efesios 1:13, que ya lo dije, con su Espíritu Santo. Él te devuelve la vida. Cuando nosotros no hemos tomado una decisión, no hemos tenido un encuentro con Dios, amanecemos aburridos, decepcionados, con ganas de salir corriendo, porque nos va de mal en peor. Las puertas están cerradas, las ventanas están cerradas, porque estamos en un reino que se llama el reino de las tinieblas. En ese reino, vuelvo a repetir, creemos en Dios, tenemos fe en Dios, le pedimos a Dios, pero Satanás es el Dios nuestro. Ahora que hemos vuelto al Señor, ahora que Jesucristo es nuestro Señor, ahora que Jesús nos ha lavado con su sangre, podemos decir, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, porque fue el primero que resucitó para no morir jamás, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto de los ángeles, creído en el mundo, justificado en el Espíritu y recibido arriba en gloria. Qué hermoso cuando tú logras comprender que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Él te tiene en su corazón, que Él quiere que tu futuro sea distinto a tu pasado, no a través de una religión. Y es por eso que Él nos enseña que como iglesia
Somos un grupo bajo la autoridad de un pastor. La oveja que no tiene pastor está descarriado. Cuando tú vuelves al pastor de los pastores, entonces el pastor de los pastores dice Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice que nosotros éramos, tiempo pasado, como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cuando tú vuelves al pastor de los pastores, él te coloca en un lugar que se llama la iglesia del Señor, bajo la autoridad de un pastor o de una pastora. Para que seas oveja de un rebaño. Yo no puedo decir, Jehová es mi pastor, si yo no soy oveja. Y yo no puedo decir que soy oveja si no estoy en un rebaño. Y si no estoy bajo la autoridad de un pastor. Y si no estoy precisamente respaldando, apoyando, sosteniendo ese ministerio para que la obra de Dios siga adelante y no cierren el templo y no nos quiten los servicios públicos. Porque yo, al convertirme al Señor, empiezo a comprender que yo soy parte de la iglesia del Señor y que Dios me bendice para que yo sea bendición. No te estoy hablando de una religión. No te estoy hablando de una iglesia. Estoy hablándote de ese que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Jesús de Nazaret, Jesucristo, te ama con amor eterno. Su palabra divide, parte el alma y el espíritu, no en el aspecto literal, sino en el sentido espiritual. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Gracias si ya te suscribiste, pero te doy 1000 gracias si envías este mensaje a alguien. ¿Sabes por qué? Porque rompes con el egoísmo, con la indiferencia, con la indolencia y empiezas a despertar en ti el amor por los demás. Cuando tú quieres que los demás sean bendecidos como tú lo eres, entonces el amor de Dios empieza a fluir a través de ti. La palabra de Dios en ti no se detiene. La palabra de Dios en ti no muere porque tú la dejas correr. Envíale este video a alguien, un amigo, una amiga, a tu pastora, a tu pastor. Suelta la indolencia y si es posible, dame allí un dedito y déjame un comentario. El Señor está contigo como poderoso gigante.